Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo de todo el programa, voy a platicar con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores. Vamos a platicar con él acerca de los temas de la globalización, de los peligros de un creciente proteccionismo comercial, del nacionalismo, de Trump, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de las perspectivas económicas de México y de las elecciones en nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, me da mucho gusto en esta ocasión platicar de nuevo con José Ángel Gurría. Él es el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuya sede está en París, Francia, y desde luego exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exsecretario de Relaciones Exteriores, un hombre conocedor, pues experto en materia económica, política, y siempre es un gran placer hablar con José Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Y muchas gracias por la invitación. No, muy encantado. feliz año. No, feliz año, desde luego. Déjame comenzar con tu lectura, José Ángel, de lo que está pasando en el mundo. Tú has visto ya eres viejo zorro en esta materia y ya has visto muchas cosas. Más viejo que zorro. No, pero ya has visto muchas cosas, muchas crisis, muchos movimientos mundiales, nacionales. ¿Cómo interpretar lo que está pasando con el Brexit, con Trump, con los movimientos populistas? ¿Cómo la ves tú? Es una realidad muy compleja, muy retadora y que nos debe hacer reflexionar y nos debe llamar a la acción, sobre todo en favor de la multilateralidad, sí, del multilateralismo, como la forma que hemos escogido desde la Fundación de las Naciones Unidas para abordar los grandes temas de la humanidad. Imagínate tú cómo puede uno abordar el tema del comercio en el mundo sin multilateralismo, sin una cooperación internacional. ¿Cómo puede uno abordar el tema de las enfermedades, ¿no? Como el ébola, que no conocen fronteras? Pero el cambio climático. El cambio climático, que es quizá el caso más claro de cómo no podemos hacerlo a nivel de cada país en lo individual, sino de cómo es absolutamente obligatorio que lo hagamos de manera colectiva y que sumemos esfuerzos. En todos estos temas, cuando estamos hablando de 1 vale 1, 1 más 1 vale 5, 1 más 1 más 1 vale 20. Sí. O sea, hay un fortalecimiento mutuo, recíproco, que va aumentando de manera geométrica los beneficios conforme se van sumando más partes a este esfuerzo. Entonces, esto es uno de los principales problemas que está sobre la mesa. Yo soy miembro del grupo del Consejo de Administración de Davos. Ayer teníamos una reunión por teléfono, todos los miembros, para preparar la reunión de Davos, que es en pocos días. Que por cierto va Trump. Va Trump, bueno, van 67 líderes. Sí, sí. Van, creo que 6 de los 7 del G7. Merkel y Macron y Gentiloni y Theresa May, el propio Trump, Justin Trudeau de Canadá, etcétera. No sé si Shinzo Abe, habría que ver. Pero Modi de India, muchos líderes de América Latina, creo que 6 o 7. Después vamos a tener muchos líderes de África, de Asia, en fin. Va a ser muy importante, pero habrá además, pues, como siempre, cientos de paneles, discusiones, debates, en fin. Lo más importante de la realidad de hoy es que, primero, tenemos una situación de recuperación económica después de 10 años de crisis. Correcto. Y digo 10 años de crisis porque todavía estamos celebrando que en el año del 2018 vamos a crecer al 3.7, 3.8, después de haber crecido al 3.6 o 7 en el año pasado. Esto es y en el 3.5, ¿no? Economía mundial. Mundial. Incluido el crecimiento de China, todo el mundo, 7,5% de India, lo que sea.
Entonces, pero eso está muy bien, 3.1, 3.5, 3.6, pero ya estamos viendo que el 3.9 no sigue la curva de crecimiento. No estamos, se estabiliza. Sí. Abajo de 4. ¿Y qué quiere decir? Que todavía no estamos en el nivel promedio de crecimiento previo a la crisis 10 años después. Esto es para ponerse un poco sobrios y darle, digamos, poner en su lugar este tema de la recuperación. Estamos mejor porque ya hoy todos los países grandes están creciendo, lo cual ayuda mucho, pero habría que ponerse nuevamente en una perspectiva en la cual dice uno, ok, y ya se resolvieron los problemas del crecimiento por la vía del comercio. Pues no, porque el comercio está creciendo entre el 3, 3,5, tendría que estar creciendo al 7. Lo mismo con los flujos de inversiones. La productividad mundial está echada. Y esto a pesar de la inyección de liquidez que han dado los bancos centrales. José. No solo, mira, la inyección de liquidez no necesariamente afecta a la productividad, afecta quizá las decisiones de corto plazo, que quiere decir, las tasas de interés están totalmente bajas, flat, aunque en Estados Unidos las estén subiendo modestamente, pero lo que ha pasado es que otro de los problemas del legado de la crisis es que no solo los países tienen en promedio en la OCDE más de 100% de deuda sobre PIB, México tiene 50%, lo cual está bien. No quiere decir que hay que usar el otro margen del otro 50%. No, pero subimos del 38 al 50 Así es. Este sexenio. Sí. Pero había espacio. Sí. Ante la crisis había espacio, se usó, ahora hay que irse con prudencia. Pero ¿a qué me refiero? Que tenemos, claro, países de 230 o 40%, como Japón. Correcto. Tenemos países como Grecia, 160, 170%, Italia, 120, 130%. Es decir, esto quiere decir que el tema de la deuda pública no se ha resuelto totalmente, pero se ha moderado, se ha controlado. En cambio, hay una explosión de la deuda privada y de la deuda de empresas. Correcto. ¿Por qué? Pues porque imagínate tú, a 0 tasa de interés o 1% de tasa de interés, y además resulta que en muchos países te deducen los intereses que pagaste por tu deuda. Bueno, pero esa era la idea de los bancos centrales, para recuperar la economía. Entonces, el éxito de los bancos centrales, que fueron unos héroes de la crisis, ¿verdad? Nos ayudaron a salir de la crisis. Por supuesto, tiene algunos legados, algunos resabios que todavía siguen afectando, que es el hecho de que ha habido un endeudamiento muy alto de los hogares o de las empresas, ya no del sector público. Y eso hay que tomarlo en cuenta también como una de las cosas que hay que considerar. Pero nuevamente, mejor situación en general, con muchos riesgos. Y sin embargo, el principal de ellos es este ataque, este cuestionamiento del multilateralismo. Así es. Porque lo que sugiere es que seremos menos efectivos para resolver los grandes problemas de la humanidad en el futuro. Pero ese es el tema, que es un tema más político. Los electorados están reaccionando en todos los países de Occidente, en algunos casos con más éxito, como en Estados Unidos o en la Gran Bretaña, pero en otros países también hay una reacción nacionalista. Seguramente leíste el número del Economist que decía, ya no tenemos que pensar en el viejo conflicto entre izquierda y derecha, sino que ahora el conflicto es entre nacionalistas y cosmopolitas. ¿Cuál es tu visión al respecto, José Ángel? Que nos íbamos moviendo hacia la multilateralidad, a lo cosmopolita, como dices tú. Sí. Muy bien. Viene la crisis. Sí. 10 años de crisis. Millones y millones de personas se quedan fuera, pierden el empleo, decenas de millones en el mundo entero. Dejan de tener sus ingresos. En unas ocasiones había mejores redes de salvamento, en otras no. Sí. Y ahora viene la recuperación y vemos que es una recuperación que está beneficiando a muy pocos. De hecho, se está concentrando más el ingreso. Hay más desigualdad, claro. Más desigualdad. Entonces, ¿qué estamos viendo? A 10 años de la crisis es bajos crecimientos, altos desempleos, creciente desigualdad y una destrucción de la confianza
de los ciudadanos en sus gobiernos. Correcto. El mundo entero. Sí, sí. ¿En qué? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pérdida de confianza en los presidentes, en los primeros ministros, en los partidos políticos. Hay un discurso antipolítico. En los parlamentos. Claro, sí. En los temas bancarios, en las empresas. En las organizaciones internacionales. En las organizaciones internacionales. Sí. Que se manifiesta en algo que es peor que el hecho de que la gente enojada vote en contra. Se manifiesta en el hecho de que la gente no vota. Sí. Ya no cree que la democracia sea la forma en la cual puede resolver sus problemas, mi problema. Y eso es peligrosísimo. Da resultados como, por ejemplo, el Brexit en Inglaterra. Sí. 60% de los jóvenes cuyo futuro estaba en juego no votaron. Y hoy, por supuesto, sí, se arrepienten como de sus pecados, porque ya están viendo el costo. Claro. Y además, porque todos los jóvenes de Inglaterra querían ser ciudadanos del mundo, sí, y dejaron que fueran los retirados y que fueran las personas que son completamente nacionalistas o inclusive aislacionistas y que no saben qué hay allá afuera. Bueno, en Colombia, en el voto por la paz, sí, perdió. Solo un tercio fue a votar. Sí. En el tema más importante que había en 100 años de historia de Colombia, ¿verdad? ¿Es una crisis de la democracia, dirías? Hay un problema de esta erosión de la confianza, sí, en los gobiernos y en sus instituciones y en el sector privado, en todo lo demás. Pero entonces la gente ya sí se siente enajenada, se siente distanciada. Tenemos que recuperar esa confianza a base de resultados. No tenemos otra. Ahora, los resultados se ve difícil. Empleos. Exacto. Calidad de los empleos. Y a eso iba. Habilidades, destrezas, competencias para permitirle a las personas que tengan portabilidad de los empleos, que además no sean víctimas, sino aprovechen la digitalización. Ese es a lo que iba, porque si a esta ecuación le sumas, José Ángel, el tema de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial, todas estas predicciones de cómo se van a perder muchísimos millones de empleos con la automatización, pues el futuro no se ve muy, digamos, halagador que digamos, ¿no? Este tema de que se van a perder millones de empleos, lo mismo se dijo cuando inventaron la electricidad y la máquina de vapor y cuando totalmente el motor de combustión interna. De combustión interna y el teléfono. Y ahora, ¿qué está pasando? Se están transformando los empleos. Como siempre, lo que ha habido es un aumento de pues, los inventos, la tecnología, todo lo que hoy llamamos digital, que quiere decir muchas cosas. ¿Y dónde está la clave? La clave es que la fuerza de trabajo de hoy, la actual, por cierto, no olvidemos la actual, siempre hablamos de los jóvenes que vienen saliendo de las... No, la actual. Esos casi, te diría yo, que traen la torta bajo el brazo y tenemos que cuidar que así sea. En México se dice que los niños traen la torta bajo el brazo. Yo creo que ahora los estudiantes van a traer la torta bajo el brazo en términos de la familiaridad con lo digital. Lo digital. El problema son todos los millones, decenas de millones en México, centenas de millones en el mundo entero, miles de millones, que no tienen esa familiaridad con lo digital. Claro. Y que están amenazados porque los procesos de robotización van a ir afectando de abajo para arriba. Sí. Por ejemplo, los choferes van a desaparecer. Entonces, bueno, los choferes son un trabajo muy sofisticado y complicado. Estamos hablando de trabajos mucho más elementales que un chofer, pero van a ir subiendo, afectando de abajo para arriba. Y entonces lo que hay que hacer es estar dándole habilidades, destrezas y competencias. O sea, ¿es un tema de educación? De trabajo. ¿Dice? Es un tema de educación, por supuesto, pero no solo de educación. Ayer presentamos con el Comité Nacional de la Productividad todos los elementos que se necesitan y es skills, que quiere decir en tres palabras diferentes en español, capacidades, destrezas y habilidades. Okay. ¿Adecuadas a qué? A lo que el mercado está exigiendo hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, porque unos ya están ahí hoy y hay que
recapacitarlos o darles un empuje a sus habilidades de hoy para que puedan ser más productivos, puedan tener mejores sueldos, pero sobre todo para que no tengan el riesgo de ser despedidos. Pero por el otro lado, estamos hablando de qué tipo de profesionistas, de profesionales y de vocaciones nos tienen que entregar los sistemas educativos para que se conecten con los sistemas productivos y entonces haya un mejor embone. Qué paradójico que hay millones de jóvenes que están buscando oportunidades y miles de empresas que se quejan de que no pueden encontrar el talento. Déjame hacerte una última pregunta antes de irnos a la pausa, José Ángel, y es toda esta discusión que hemos debatido mucho aquí en el programa del ingreso básico universal, que es parte de toda esta discusión, si se va a robotizar, automatizar, se necesita un ingreso básico para la población. ¿Cuál es tu postura, y si hay una postura de la OCDE al respecto? Que lo que no podemos hacer es estar decidiendo cómo vamos a rescatar o a salvar o no, y cuánto nos va a costar, porque le vamos a asegurar a alguien un ingreso mínimo antes de darle las posibilidades de que pueda tener un mejor nivel de vida y de que no tenga que resignarse a un ingreso mínimo, sino a tener un muy importante aumento de la calidad de vida en virtud de que tiene las habilidades, las destrezas y las competencias. Eso es lo más importante. Vámonos por la idea del entrenamiento, vámonos por la idea de la información, vámonos por la idea de la informática, vamos por la idea de la sofisticación. No todo mundo puede, ni quiere, ni tiene las posibilidades de transformarse, si hoy están en un trabajo mecánico, en un experto técnico en computadoras. No se trata de eso, se trata de que tengan familiaridad con todos los instrumentos que se están presentando en todas las fábricas hoy para decir, yo eso lo manejo, y además con un pequeño curso de actualización puedo ser un productivo empleado que puede estar generándole más a la empresa y por lo tanto mejores condiciones de trabajo. Más que el ingreso universal. No estemos pensando en, primero, lo del ingreso universal tiene muchas implicaciones, se está discutiendo en muchas partes del mundo, no hay ningún lugar en este momento donde se haya adoptado. En Finlandia son 2 o 3 mil personas que se están haciendo, no hay conclusiones claras, pero además estamos hablando de Finlandia, por favor, no estamos hablando de nuestro país. Entonces, el concepto tiene que ver con la idea de el crecimiento incluyente, de la protección social, con la cual estamos totalmente de acuerdo con el concepto de proteger a todos los mexicanos. El Estado tiene obligación y los mexicanos tienen derecho de ser protegidos en su calidad de vida. El único problema es a través de qué instrumentos y cómo se hace. Y finalmente, el chiste es que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Porque si vamos a estar generando unos cheques o unos ingresos que no tengan que ver, como el caso de Prospera. No, es otra cosa. Con los niños y con la preparación y con la salud, etcétera. Sino con el hecho de que las personas no tengan trabajo en un país que tiene 60% de informalidad. Lo que tenemos que crear es al revés. Estímulos para que las personas se incorporen a la formalidad. Eso es lo más importante, porque el trabajador que está en el sector formal puede ser entrenado, puede recibir insumos de conocimiento que le permitan mejorar su posición en la empresa y su ingreso. Y la empresa va a tener interés, hay una fidelidad recíproca. En cambio, si el 60% ya es 57%, ya hemos avanzado algo, es informal, no hay esa fidelidad, no hay esa reciprocidad, porque no se siente que la relación vaya a ser permanente. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Bueno, permíteme hacer una pausa y, si te parece, regresamos a hablar de cómo se ve México en esta perspectiva. Estamos platicando con José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ex secretario de Hacienda, ex secretario de Relaciones Exteriores. Regresamos en un momento más.